Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están o estamos preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar nuestro yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar entonces aproximación de la ciencia a las preguntas fundamentales de dónde venimos, quiénes somos, etcétera. Como sabemos, la ciencia en la época de HPV pues estaba obviamente mucho más retrasada y poco a poco la ciencia ha avanzado algunas cosas, no todas, hemos revisado algunas en las sesiones que hemos tenido. Y hoy vamos a ver este libro, pero lo vamos a ver muy breve y muy rápido. Pero además de este libro, déjenme ver porque, bueno, este libro vamos a verlo muy rápido, nada más un profesor, es de los nuevos libros que hay de física, donde ya se empieza como a trabajar lo cuántico a través de otros métodos o de otros modelos, como estamos viendo acá, esto como si fuera un mandala. Entonces el libro, el modelo es de Conscious Acts, los actos conscientes de creación y que tienen que ver con la emergencia de una nueva física. Esto es de William Thriller, que es un profesor emérito de Stanford. Entonces, de eso vamos a hablar muy poco y muy breve. Es este señor. Entonces, este señor sugiere que en cada generación científica, y bueno, ya lo sabemos, tendemos a suponer que poseemos el conocimiento porque llegamos a ese escalón y las explicaciones finales y definitivas para nuestro mundo. Es decir, un problema de la ciencia es que cuando encuentra algo cree que eso ya es la verdad suprema y que no hay nada más allá. Solo para descubrir que hay formas más adelante, más profundas y básicas de comprender el universo. Eso es a años posteriores. Sin embargo, cambiar nuestras formas de explicar el cosmos es un proceso lento y doloroso, porque tenemos que luchar contra los que pensaban que el cosmos era de una forma y que no quieren salirse de ahí, y eso tienen que hacerlo los revolucionarios, en el entendido de que revolución es el cambio violento de una estructura o de una institución. Entonces ellos son los que logran, al final de cuentas, agregar el nuevo conocimiento, y entonces la ciencia así es como va dando tumbos. Él hace una muy buena explicación en los primeros capítulos de este tema. Thriller desarrolló un dispositivo eléctrico también, era inventor, que le llamó eléctrico impreso con intención, si se puede traducir así, que es un dispositivo que a través de electromagnetismo hace un montón de cosas. Eh, eh, Cambia el pH del agua, en general hace muchas cosas de ese tipo. Hace muchos años, en la escuela quizá más prestigiada de homeopatía que existe en el mundo, es de un griego que se llama Vitulcas. Y ahí hay médicos que son muy buenos en sus especialidades y que migran hacia la homeopatía y siguen siendo igual de buenos, pero ahora como homeópatas. Y alguna vez en un congreso que tuve la oportunidad de asistir, era un congreso de medicina interna. El médico internista es el gran como es el gran intelectual de la medicina porque sabe, tiene varias especialidades juntas, sabe trabajar enfermos difíciles y tiene normalmente una profundidad enorme en cuanto a conocimientos. Son admirables muchos de los médicos internistas, y en algunos hospitales del mundo hay más de uno, hay varios médicos internistas con gran profundidad. Uno de los hospitales donde hay muchos, en el caso de España, es el Clínic de Barcelona, que está entre los 5 mejores hospitales de Europa, y que específicamente el departamento de medicina interna es espectacular. Entonces, estos internistas tienen la misión, por así decirlo, de ayudar y curar a sus pacientes, salvo cuando se enfrentan a padecimientos que no son tan curables como las enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, migran a la homeopatía. Y entonces, en relación a lo que dice Thriller aquí con su aparato, porque está hablando de estos cambios que existen y que van más allá de las ciencias que se dedican a describir los fenómenos, hasta donde los fenómenos es posible entenderlos, dentro de ellos la medicina, la fisiología, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos a estos, y bueno, el congreso aquel que les comento al que asistí, se estaban burlando de un homeópata de la escuela esta, diciéndole, ya nos explicará el doctor un doctor alemán, cómo es posible que una solución que apenas tiene una millonésima parte de un producto o de un remedio tenga un efecto tan dramático en el comportamiento de una solución. Y entonces pasa que era un intelectual y le dice con mucho gusto, dice, cuando usted me explica por qué
cuando modificamos la concentración de iones hidrógenos sueltos en una solución a través de un proceso logarítmico que va de -6 a -8, tiene un cambio tan dramático una solución al grado de pasar de un comportamiento ácido a un comportamiento alcalino. Y estamos hablando de millonésimas, ya no estamos hablando entonces de milésimas. Cuando usted sea tan amable de explicarme eso que usted estudió en la escuela de medicina y jamás dijo ni pío, entonces yo le podré explicar lo que pasa en el otro sentido. Como veremos entonces, de pronto tenemos acceso a ciertas áreas de la realidad y de las explicaciones que hace la ciencia que evidentemente están mucho más desarrolladas que lo que la ciencia va. Entonces, Striller, otra vez, es un tipo que va picando piedra poco a poco, va agregando una serie de cosas, hace buenas afirmaciones, es una buena lectura. Solo vamos a ver muy pocas cosas, como les comentaba, no vamos a ver grandes cosas de Striller, pero es una lectura que ustedes podrían hacer si quieren porque es un libro interesante. Aquí comenta que a finales del siglo XX el nuevo paradigma de la física estaba en plena aceptación, ya lo revisamos, se acuerdan ustedes, con todo lo que pasó en Solovey, con todos los físicos que se reunieron, muchos de ellos, 7 de ellos fueron premios Nobel años más tarde, y entonces ese nuevo paradigma, que era la mecánica cuántica, relativista del paradigma arraigado de hoy, mucho más cercano a la educación ocultista, todavía no completamente de lleno bucea en lo que es la doctrina oculta, pero digamos que de lo que a HPV le tocó como ciencia, lo que vemos ahora, pues hay como avances importantes y de eso se ha tratado pues, todo lo que hemos visto acá. Este es el mismo thriller en otro momento de su desarrollo, ahí también en Stanford, y entonces habla de los hallazgos de este aparato y las cosas que hace, porque modifica las enzimas, cambia la acidez de los productos, hace un montón de cosas, y todo es trabajado a través de un sistema que él inventó, que es este, que no me voy a detener mucho con esto. No quiero detenerme tanto para poder avanzar y poder pasar ya a lo que realmente nos interesa. Bueno, este es el famoso sistema de thriller para los que lo quieran leer, y nos pasamos ahora a lo que voy a ver dentro de poco. A partir de la próxima sesión, a las 10 de la mañana, voy a dar una hora de la ciencia, que es lo que he venido dando de 10 a 11. Pero a las 11:30, a las 11:30 de la mañana, que es de México, la hora del centro de México, a esa hora voy a empezar ya con las cartas. Esta es la publicidad. Entonces, estudio las cartas de los Mahatmas, vamos a verlas, vamos a revisarlas, y eso será a partir de la próxima sesión. ¿Se acuerdan que en la pasada ya les enseñé algún avance de todo lo que tengo ahí preparado? Entonces ya tengo mucho material, necesito ya empezar a sacarlo, como bien me comentó Isaac, y entonces a partir de la próxima, de 10 a 11, voy a dar lo de ciencia, y a las 11:30 me entro ya para no usar 2 días de la semana, sino un mismo día para poder abarcar estos 2 temas, y así sigo dándolo de ciencia porque también tengo mucho material de ciencia. Continuamos con la ciencia, y este es el de los grandes, grandes, grandes libros. Es un parteaguas enorme en relación a lo que es el estudio de la conciencia, y es un libro de Annie Besant que se llama Estudio de la conciencia, una contribución de la ciencia a la psicología en la época de la segunda generación de teósofos importantes, donde está Annie Besant con las habilidades que ella desarrolló. Y entonces vamos a verlo dentro de este apartado, este libro, que es un libro fuerte. Así como cuando vimos a Taimni, estábamos hablando de un scholar de alta denominación, pues ahora vamos a entrar también en un libro similar, a pesar de que Taimni es de tercera generación y Annie Besant de segunda, pero pues Annie Besant es casi como la parte discipular de HPV. Eso también pasa en todas las religiones y todas las tradiciones. Por ejemplo, en la cristiana tenemos la verdad crística, la verdad apostólica, que estuvieron en relación con Cristo. Luego están los padres apostólicos, que estuvieron en relación con los apóstoles, que a su vez estuvieron en relación con Cristo. Y finalmente los padres de la iglesia, que tuvieron relación con los padres apostólicos, que a su vez tuvieron relación con los apóstoles y que a su vez tuvieron relación con Cristo. El adelgazamiento de la doctrina cristiana al dejar solamente 4 evangelios como canónicos, y 76 quedaron como no canónicos y por lo tanto como no oficiales. Adelgazó mucho todo esto, más el adelgazamiento natural que tiene el conocimiento cuando va pasando de generación en generación. Lo que nos queda a todos es tratar de que ese adelgazamiento sea lo menor posible. Y eso se hace cuidando el legado, que es un tema del que ya hemos hablado mucho Isaac y yo. El tema de cuidar el legado es evitar el adelgazamiento del conocimiento y permitir que las siguientes generaciones tengan el acceso y el derecho a utilizar ese conocimiento en los momentos en donde la ciencia hace mucho más viable el entendimiento del ocultismo. Bueno, entramos en este libro, que es un libro enorme,
Hay uno bajado de internet que es este, que tenemos que agradecer que mucha de la literatura teosófica pues ya la tenemos en libros que han sido subidos a internet, porque si no luego es un lío tratar de sacar las partes como hacíamos en los primeros libros que hicimos Isaac y yo de teosofía, porque esto es bastante reciente. En el año 2000 que hacíamos libros Isaac y yo, pues había que agarrar el libro y leerlo y dictarlo y ponerlo, bueno, era un lío. Eso lentificaba mucho más las cosas, ahora es mucho más fácil. Poner las estructuras concretas, discutirlas para ver cómo se pueden comentar. Y bueno, este es el libro de donde fue sacado esto, que pues es el mismo libro que conocemos, pero si ustedes ven eso, es el mismo libro que estamos hablando. Vamos a ver el prólogo que nos hace Annie Besant sobre esta obra. Dice, el propósito de esta obra es ayudar, vamos a ver con cuidado, es ayudar a los que estudian el incremento y dilatación de la conciencia. Ojo, es ayudar a los que estudian la conciencia en el sentido de cómo se incrementa y cómo se dilata, con sugestivas insinuaciones que les sirvan de provecho. No pretende ser una exposición completa, que hace la segunda aclaración, sino más bien, como indica el subtítulo, una contribución a la psicología. Estamos hablando de 1904, en su primera impresión. Bueno, de la conciencia, bueno, pues para exponer acabadamente la vastísima ciencia que trata del desenvolvimiento de la conciencia, se necesitarían más materiales de los que están a mi alcance. Aquí nos da otra clave. Hay una vastísima, enorme ciencia que trata el desenvolvimiento de la conciencia, de la cual ella cubre una parte muy importante, muchísimo más grande que la que se cubría en aquel entonces, y yo creo que incluso la que se conoce hoy en día. Bueno, entonces están a mi alcance. Estos materiales se van acopiando lentamente en manos de celosos pacientes y estudiantes, aunque hasta ahora no se ha hecho esfuerzo alguno para arreglarlos y disponerlos en coordenado conjunto. En esta obra he dispuesto tan solo de una pequeña porción de estos materiales, con la esperanza de que sean útiles a algunos cuantos trabajan en el dilatado campo de la evolución de la conciencia y puedan servir en el futuro para terminar los acabados de esta gran obra. Necesarios serán un sabio arquitecto para diseñar el templo del conocimiento y hábiles maestros albañiles para dirigir su construcción. Basta de momento pasar el aprendizaje y preparar las toscas piedras que en su día utilizarán operarios más expertos. Bellísima, bellísima, bellísima introducción. Un ejemplo de lo que está diciendo aquí Annie Besant. Cuando se hizo un experimento heurístico, es decir, de la ciencia esta que tiene que ver con el significado de las obras literarias, y algún profesor alguna vez para explicar lo que está diciendo aquí Annie Besant, en el sentido de que no se ha hecho todavía una organización apropiada de todo este conocimiento, sino que se ha dado de manera separada. Ocurre de la siguiente manera. A algunos alumnos se les presenta un planeta azul que es llamado planeta Tierra. A otros se les presenta el mismo planeta azul, pero ahora con una división en continentes, es decir, una división continental, y se nombra a cada uno de los continentes, se le pone un nombre. A otro grupo se le ponen ahora la división política, y es decir, unas rayas que no están en la geografía, pero que sí están en la mente de los hombres, donde se dividen los países y vemos desde dónde hasta dónde tiene cada país. Y luego se ponen a debatir los que están ahí y alguien dice, bueno, pues cuando hablamos del planeta Tierra y hablamos de los continentes, ¿cuáles continentes? Dicen nosotros. Es un planeta azul y punto, que ya lo dice el erudito que nos escribió que esto es un planeta azul, no está hablando de continentes. Calma, no está hablando porque la parte en donde él comparte esta información solamente era necesario hablar de que era un planeta azul, pero eso no quiere decir, en ningún momento está diciendo que no haya nada más, y empieza un diálogo conciliador hasta que todo el grupo, si es correctamente conducido, entiende que se está hablando de lo mismo, solo que con mayor o con menor detalle, porque la división política de cada país además tiene una división política en estados o departamentos, y además tiene toda una parte orográfica y tiene otra parte, etcétera, la geografía en general y la de los mares y las profundidades de las cavernas, las montañas, todo eso es lo mismo. Entonces no nos podemos quedar con una visión, como lo está comentando aquí Annie Besant, porque en realidad lo que tenemos que hacer es relacionar todos los conocimientos que existen unos con otros hasta sacar la conclusión y poder ver el bosque de una manera más apropiada. Algo donde se trabaja mucho esta idea, por supuesto, es en las reglas para la dirección del espíritu, que es una de las grandes obras, además del discurso del método,
de René Descartes. Bueno, continuamos. Entonces, en la introducción de esta obra, asunto muy difícil, nos dice Annie Besant, es el desenvolvimiento de la conciencia en los seres que evolucionan en un sistema solar. Aquí ya nos metió más de golpe en lo que ella va a hablar. Entonces, es decir, los seres que evolucionamos dentro de un sistema solar, vamos a tratar de entender hasta dónde nos dé el seso cuál es y cómo se da el desenvolvimiento de la conciencia, que además es nuestra conciencia. Es decir, es una conciencia que existe dentro y fuera de nosotros. O sea, dentro y más adentro de nosotros, al hablar de fuera. Entonces, hoy por hoy, aspirar a otra cosa que el dominio de una pequeña parte de esa complejidad, a eso aspiramos. Pero sí cabe estudiarlo de manera tal que llene algunos vacíos de nuestro pensamiento y nos trace un más claro bosquejo que sirva de guía a nuestra futura labor. Sin embargo, no es posible trazar ese bosquejo satisfactoriamente para el entendimiento sin antes considerar un conjunto en nuestro sistema planetario y obtener una idea, siquiera vaga, de sus orígenes. Y aquí ya se arranca, ¿no?, la señora Besa. Entonces, la primera parte de la conciencia y empieza a hablar entonces de los orígenes. Sabemos que la materia de un sistema solar existe en 7 capitales modalidades o planos, y en 3 de ellos, el físico, emocional, astral y mental, sigue su curso normal, la evolución de la humanidad. 1. En los 2 planos siguientes, el búdico y el átmico, ya lo conocemos, ya lo hemos estudiado en las clases que da Isaac, de naturaleza espiritual y correspondientes a la sabiduría y el poder, se desenvuelve la peculiar evolución del iniciado después de la primera gran iniciación. Bueno, todo esto ya más o menos lo sabemos. Están los 3 planos en los que estamos los seres humanos, el físico, el emocional y el mental. El emocional, acuérdense que se llama también astral, y luego siguen otros planos más, que es lo que está comentando aquí Annie Besant para introducir. Estos 5 planos, los 5 de abajo, en donde estamos, forman el campo evolutivo de la conciencia hasta que lo humano se pueda inmerger en lo divino. Los 2 planos más allá de estos 5 representan la esfera de la divinidad, de la actividad divina, que todo los incluye y envuelve y de donde fluyen las divinas energías que vivifican y sostienen el sistema entero. Estos 2 planos superiores trascienden actualmente a nuestro conocimiento, y las pocas insinuaciones que se nos han dado acerca de ellos encierren acaso cuanta información sea capaz de recibir nuestro limitado alcance. Se nos enseña que son los planos de la conciencia divina, en donde se manifiesta trínicamente el logos y de donde fluye como creador, conservador y destructor, desenvolviendo un universo que mantiene durante su periodo vital para reabsorberlo en sí mismo a su fin. Aquí ya está hablando de ciclos. Se nos han dado los nombres de estos 2 planos, el inferior o el Anupádaka, el que no ha sido formado todavía y que no tiene ningún vehículo, y el superior o Adi, el primero, el fundamento del universo, su sostén y su vida. Todo esto ya lo sabemos, todo esto lo hemos visto, lo hemos estudiado, etc. Está de momento introduciéndonos en lo que ya se sabe para los que estudiamos teosofía. Por lo tanto, tenemos los 7 planos de un sistema solar o universo, que según vemos por esta breve descripción puede considerarse constituido por 3 grupos. El campo exclusivo de la manifestación lógica, segundo el campo de la supernormal evolución humana o del iniciado, y el tercero el campo de las evoluciones elemental, mineral, vegetal, animal y normal humana. Entonces tenemos el tercero, siendo el tercero de hasta abajo, el segundo, que es el campo de la supernormal evolución humana, que es este, y luego tenemos el primero, que es el campo exclusivo de la manifestación lógica. Y aquí está lo que nos estaba diciendo Annie Besant, pero ya en un formato tomado de la doctrina secreta. Entonces, esto está más organizado que una lectura tal como la hice hace un momento, y el esquema nos ayuda a ver un poco entonces de qué estamos hablando. Entonces, estamos la mayoría de nosotros aquí tratando un poco de trascender esta barrera para entrar un poco acá, pero este es el campo en el que nos movemos. Y aquí está la fuente, aquí está la misma fuente de lo que estamos viendo acá, de donde sale este cuadro, en donde se explica a través de los alumnos de Blavatsky, y en donde aquí utilicé números primero, segundo, y aquí están números romanos, pero es prácticamente lo mismo, y entonces lo que se hace es una pequeña traducción para poderla poner acá y entender lo que nos estaba tratando de comentar Annie Besant. Bueno, los 2 planos superiores pueden concebirse existentes antes de la formación del sistema solar. ¿Cuáles son los 2 planos superiores? Pues estos, Adi y Anupádaka. Entonces, los 2 planos superiores pueden concebirse como existentes antes de la formación del sistema solar. Son más antiguos que el sistema donde estamos.
Y cabe imaginar el supremo Adi constituido por tanta materia del espacio simbolizada por puntos, como designó el logos para formar la base material del sistema que se dispone a producir. Así como el operario escoge el material con el que intenta dar forma a las ideas, así también el logos escoge el material y el lugar para su universo. Análogamente podemos imaginar el Anupadaka, simbolizado por líneas, constituido de esta misma materia modificada por su individual vida y coloreada, digámoslo así, como metáfora, por su omnianimadora conciencia, con lo que difiere en algún modo de lo correspondiente plano que de cualquier otro sistema solar. Se nos enseña que en los hechos capitales de esta labor preparatoria pueden representarse los símbolos, de lo que se nos han dado dos. Uno, de los cuales representa la trina manifestación de la conciencia lógica, y el otro, el trino cambio en materia correspondiente a la trina vida, o sea, los aspectos de vida y forma de los tres lobos. Podemos colocarlos lado por lado para ver cómo ocurren simultáneamente. Bueno, entonces tenemos aquí Adi, en donde está lo que está comentando acá, el círculo, y en donde se va a manifestar entre Adi y Anupadaka. Y tenemos la vida. En la vida está contenida la naturaleza trina que aquí nos dice, y en la forma solamente está este otro espacio. Quise dar esto después de ver el trabajo de Leadbeater de los chakras, para que veamos también cómo hay cierta correspondencia entre los chakras más bajos, que son más básicos respecto a los radios o a los diámetros del círculo que gira, y luego los más elevados, que son mucho más complejos. Y dentro de esa complejidad, aunque Leadbeater ya no lo explica de esa manera, por lo menos en ese libro, aparecen entonces figuras un poco más complicadas de las que normalmente nosotros pudiéramos imaginar. Bueno, es el símbolo de la vida. Vemos el primitivo punto en el centro del círculo, que es el logos 1 dentro de la circundante esfera de materia. Entonces, la materia es la esfera, el 1 es el punto. Por eso está dentro de la circundante esfera de materia, sultérrima, de la que se ha revestido y en la que se ha encerrado con el propósito de manifestarse y eflugir de las tinieblas. Bueno, esto nos ayuda un poco a comprender cómo del punto se hace una sucesión de puntos, y esa sucesión de puntos en dos direcciones nos da la línea que llega a la línea, no se pasa del propio círculo, y en 4 direcciones para poner entonces los 4 elementos de formación del corpus, etcétera, etcétera, ya sea independientemente de la tradición en la que nos movamos para poder explicar eso. Bueno, vamos ahora con más detalle, vamos a entrar más ya en las complejidades de la obra. Dice, a este punto acude la pregunta, ¿por qué 3 lobos? Dice ella. Aunque se nos presenta aquí una profundísima cuestión metafísica cuya exposición, siquiera inadecuada, requeriría un volumen, debemos señalar nuestra respuesta lo más sucintamente posible. Vean cómo se expresa. Dice, esa pregunta es muy fuerte, muy larga, muy complicada. Dice, entonces voy a ensayar una respuesta que seguramente, sí, esto requeriría un volumen, pero vamos a hacer lo más sucintamente posible. Es decir, va a ser un extracto para contestarla. ¿Por qué 3 lobos? El análisis de cuanto existe nos conduce a la final generalización expresada en estos términos. Todo puede separarse en un yo y en un no yo, en un ser y en un no ser. Toda cosa separada corresponde al ser o al no ser. Todo lo que se haya separado o está en un sentido o está en el otro. Nada hay que no corresponda a una u otra de ambas separaciones. ¿Por qué? Porque la separación viene de lo uno. Si vemos el triángulo, entonces estaban juntos, y si vemos que las paredes del triángulo, cuando bajan, poco a poco se va haciendo una separación, al final de cuentas, las líneas que se van separando en algún momento fueron una. Por lo tanto, entonces, al separarse en ser y no ser, en realidad se contiene la totalidad, ya sea que se esté de un lado o del otro. Ser es vida y conciencia, no ser es materia y forma. Si nos regresamos acá, entonces el no ser arranca como el círculo y el ser arranca como el punto. Y cuando el punto va y se dirige al círculo para moverlo, entonces es cuando correspondería a la otra obra que ya vimos sobre los chakras. Obviamente con las limitaciones que ya la misma Annie Besant nos comenta. Bueno, ser es vida y conciencia, no ser es materia y forma, por lo tanto tenemos aquí una dualidad. Pero lo dual no supone 2 cosas separadas, aisladas y sin enlace, sino que existe una continua relación entre ellas, un incesante vaivén de atracción y repulsión en que alternativamente se identifican y se repudian, y que se muestra lo siempre cambiante del universo.
Bueno, ya lo hemos visto esto también con Isaac, solo que aquí lo está explicando Annie Besant a su manera, para poder entender y no perder de vista que en realidad todo baja de lo uno, a pesar de que se haga esta diferencia, y que la habitación de los costados o de los extremos de ese uno, en realidad siempre se estará hablando de una totalidad, por mucho que estemos en una parcialidad percibiéndola. De esta suerte ya no tenemos una dualidad, sino una trinidad, el ser, el no ser y la relación entre ambos. Ahí la tercera parte en la que es cómo se relacionan ambos, el ser y el no ser. Esto ya lo trabajaron los griegos, ya no quise ponerlo porque es una locura, pero en el libro de Parménides nosotros podemos ver cómo desarrolla esto. Es un diálogo extraordinario, el libro se llama así, el libro de Parménides, y es cuando Parménides está hablando con Sócrates y con algunos otros filósofos de este tema, de semejanzas y de semejanzas. Ahí se trabaja esta relación tripartita. En esta trinidad se resumen todas las cosas, porque todo tiene un porcentaje del ser, otro porcentaje del no ser y una relación entre ambos. La figura del yin-yang es lo mismo. Cuando el yin está en máxima expresión, hay un puntito, que es el yin, y hay una relación entre ese puntito y la totalidad, en el entendido de que el puntito no puede ser expulsado, porque forma parte de esa totalidad, solo que en un extremo. Es como un péndulo que cuando camina el yin hacia el lado del yang, el yin se hace pequeñito al llegar a un punto sin poder desaparecer, y cuando regresa a través del péndulo del otro lado se hace grandote y el otro se hace pequeñito, pero entonces, y en la parte del medio el yin y el yang están en empate, por eso están las fuerzas de aproximación y repulsión. Así lo estoy tratando de explicar a Nivesan y me parece muy brillante la forma como trata de hacerlo entender. En esta Trinidad se resumen todas las cosas y todas las reacciones, tanto actuales como posibles. De aquí que tres, ni más ni menos, sea el fundamento de todos los universos en su conjunto y de cada universo en particular. Este hecho fundamental exige un logos de manifestación trina en un sistema solar. Y aquí porque el uno, el punto que va en tres direcciones a la circunferencia del círculo de materia y vuelve a sí mismo, se manifiesta distinto aspecto en cada lugar del contacto con el círculo, constituyendo las tres fundamentales expresiones de la conciencia saber. Si está en un extremo será voluntad, si está en el otro extremo será sabiduría y si está en el otro estará en actividad. Es decir, la divina triada o trinidad, porque el universal ser, el pratyat atma, el interno ser, al pensar en el no ser, se identifica con él y le hace partícipe de su ser, lo contagia, lo toca. A veces como un puntito, y en la medida en la que vamos ascendiendo, pues ese puntito se hace cada vez mayor y mayor. De ahí la genialidad de Asayoli cuando hizo la famosa visualización del faro, de la que ya hemos hablado alguna vez. Asayoli es un psicosintético, así se les llama a las personas que dentro de la psicología se han metido en ese estudio, y él dentro de la psicosíntesis desarrolló una visualización en donde es una persona que está en una balsa a punto de hacer agua, haciendo agua. Hay una tormenta horrible, pero siempre hay un punto por ahí. Y entonces que apenas puede mantener, achicar el agua, ve el punto y decide empezar a remar como puede hacia allá. Y a cada paso que da, la tormenta disminuye y el punto se agranda. Y sigue y sigue y sigue, y entonces la tormenta cada vez se va y el punto se agranda. Y al final llega a un claro con un agua transparente, cristalina, prácticamente sin movimientos, y resulta que es un faro. Es un faro que lo ha llevado a la orilla en donde la tormenta ya no está. Bueno, esa visualización tiene enormes efectos sobre las personas que la realizan. Bueno, esto es voluntad, sabiduría y actividad, etcétera, etcétera. Tal es la divina actividad, el sat, la existencia prestada a lo no existente, como la existencia prestada a lo que no existe, la mente universal. El ser, cuando se reconoce a sí mismo, es sabiduría. Chit, el principio de conservación. El ser, cuando se retrae del no ser en su pura naturaleza, es felicidad. El ser, cuando se retrae del no ser, cuando se aleja del no ser en su naturaleza pura, es felicidad. Ananda, la liberación de la forma. Vamos a leer otra vez porque esta es una parte muy bonita como lo explica. Porque el universal ser, el prayatma atma y el interno ser, al pensar en el no ser, se identifican con él y le hacen partícipe de su ser. Tal es la divina actividad, el sat, nos va a poner el chit y el ananda,
Sat, Chit y Ananda. Sí, la existencia prestada a la no existencia, la mente universal. El ser, cuando se reconoce a sí mismo, es sabiduría, Chit. El principio de conservación, el ser, cuando se retrae del no ser en su forma más pura, se le llama felicidad, Ananda, la liberación de la forma. Todo logos de un universo repite esta universal conciencia de ser en su actividad, es la mente creadora, el Kriya, correspondiente al Sat universal. El Kriya, que ya se ha estudiado de otras maneras, sobre todo el tema del Kriya Sakti. El Brahma, el hinduista, el Espíritu Santo del cristiano, el Kochman del cabalista. En su sabiduría es la conservadora y ordenante razón. El Ñaña, correspondiente al Chit universal. El Vishnu del hinduista, el hijo del cristiano, el Vijna del cabalista. Su felicidad es el destructor de las formas, la voluntad, el Ichā, correspondiente al Ananda universal. Bueno, y el Shiva del hinduista, el padre cristiano, el Keper del cabalista. Así nos lo está contando entonces Annie Besant y empieza poco a poco, con mucha precaución, a explicarnos los movimientos, los elementos y todo hablando de la conciencia. Así aparecen en todo el universo los tres logos, nos comenta Annie Besant, los tres seres que crean, conservan y destruyen, dentro de esa trinidad que ya nos ha explicado. Su universo, demostrando que cada uno de ellos, en su actuación en el universo, es al mismo tiempo un aspecto predominante al que se subordinan los otros dos, aunque siempre presentes. Entonces tenemos aquí nos da otra clave, tenemos dirección y subordinación. Para que algo emerja y dirija, necesita la subordinación, no la desaparición, la subordinación de los otros elementos. Y esa es una clave muy importante. De aquí que al Dios manifestado se le considere como una Trinidad, el enlace de estos tres aspectos o fases de manifestación en sus externos puntos de contacto con el cielo. Forma el básico triángulo de contacto con la materia, el cual, con los tres triángulos formados por las líneas trazadas por el punto, constituye la divina tetraquis, la famosa tetraquis pitagórica, llamada también a veces el cuaternario cósmico, o sea, los tres divinos aspectos que en contacto con la materia se disponen a crear. Estos tres aspectos en conjunto son la suprema alma del universo por nacer. Debajo de la forma, columbramos principalmente los efectos de dichos aspectos, según corresponde a ellos la materia. Tales efectos no son debidos al logo de un sistema, sino que son las correspondencias de la materia universal con los aspectos del ser universal. El aspecto de felicidad o voluntad infunde a la materia cualidades de inercia, tamas, la fuerza de resistencia, la estabilidad y la quietud. El aspecto de actividad influye en la materia la responsabilidad de la acción, rajas o movilidad. Y el aspecto de sabiduría da a la materia el ritmo, sattva, la vibración y la armonía. Con el auxilio de la materia así preparada pueden manifestarse como seres los aspectos de la conciencia de logos. Vamos a repetir porque esta porción es muy interesante. Dice, debajo de la forma columbramos primeramente los efectos de dichos aspectos de los que ya nos he estado hablando en la parte de más arriba. Aspectos según corresponde a ellos la materia. Tales efectos no son debidos a logos de un sistema, sino que son las correspondencias de la materia universal con los aspectos del ser universal. Correspondencias de la materia universal con el ser universal. El aspecto de felicidad o voluntad infunde varias cosas en la materia. La cualidad de inercia, tamas, la fuerza de resistencia, la estabilidad y la quietud. El aspecto de actividad infunde en la materia la responsabilidad a la acción, rajas, la movilidad. Y el aspecto de sabiduría da a la materia ritmo, sattva, vibración y armonía. Con el auxilio de la materia, así preparada, pueden manifestarse como seres los aspectos de la conciencia del logos. Por supuesto, estos aspectos que ya sabemos que ya también los hemos estudiado y que se aplican incluso a las dietas y a la alimentación y a toda la personalidad de los seres humanos, y etcétera, etcétera, tamas, sattva y rajas. En realidad es bastante más complejo el tema, pero aquí nos lo está poniendo de una manera para que veamos cómo se están relacionando y correspondiendo estos aspectos, es decir, la materia con el logos de un sistema. El logos, todavía no el primero, puesto que aún no hay un segundo.
aparece como un punto que irradia una esfera de materia trazada a su alrededor como un campo del futuro universo y fulgurando cual verdadera montaña de luz, según dice Manú, aunque la luz tan solo sea visible en los planos espirituales. Para los que no podemos estar en los planos espirituales, esa luz es negra, o sea, no vemos nada. A esta gran esfera se le ha llamado sustancia primaria y es el logos condicionado por sí mismo, inseparable en cada punto de la materia de la que se apropió para su universo. En la segunda manifestación se retrae algún tanto de dicha esfera para construir la de la voluntad condicionada por sí misma, con el objeto de llegar a la actividad creadora. Yo soy esto, cuando el esto, el no ser, es conocido. El punto simbólicamente hablando, del que ya hablamos también, a fin de sugerir la idea de la forma, según se le ve del lado de las apariencias, vibra entre el centro y la circunferencia, trazando de esta suerte la línea divisoria entre el espíritu y la materia, que hace posible su conocimiento y genera la forma para el segundo aspecto. El ser, al que llamamos segundo, logo simbólicamente representado por la línea o diámetro del círculo. Esto se expresa como sigue en mística frase. Tú eres mi hijo, en este día te engendré. Esta relación entre padre e hijo en la unidad de la divina existencia entre el primero y el segundo logos corresponde al día de manifestación, al periodo de vida de un universo. Este engendramiento del hijo, esta aparición del segundo logos o sabiduría, que en el mundo de la forma está señalada por la diferenciación divisoria entre espíritu y materia, constituye los dos polos entre los cuales se teje la tela de un universo. Bueno, aquí ya empezó a entrar con mucho mayor detalle, por lo tanto lo vamos a leer otra vez. Habíamos hablado ya del punto, simbólicamente hablando, a fin de sugerir la idea de la forma según se ve en el lado de las apariencias. Ya no lo había explicado acá, ¿se acuerdan? Habíamos visto acá que entonces está primero el punto y luego lo que representa la materia es el círculo y el punto representa la unidad y el punto se va a desplazar a través de una diferenciación sobre sí mismo hasta construir líneas. Entonces ya nos lo había comentado como ejemplo y por eso lo está diciendo acá. El punto simbólicamente hablando, a fin de sugerir la idea de forma según se ve del lado de las apariencias. Esto es nada más una alegoría. Vibra entre el centro y la circunferencia. Vibra entre el centro del punto y la circunferencia, trazando de esta suerte la línea divisoria entre el espíritu y la materia. Ojo lo que está diciendo acá. Si entre el punto y el límite de la circunferencia hay una vibración, se traza mental o imaginariamente una línea divisoria entre el espíritu y la materia. Vamos a verlo otra vez. Entonces, por eso lo dice el punto, que simbólicamente hablando tiene que ver entonces con lo uno, a fin de sugerir la idea de forma según se ve del lado de las apariencias, vibra entre el centro del propio punto y la circunferencia, trazando de suerte una línea divisoria entre el espíritu y la materia. Esa línea divisoria entre el espíritu y la materia se va a convertir en una línea que hace posible su conocimiento y genera la forma para el segundo aspecto. Gracias a eso, el punto va a tener acceso al conocimiento de lo último que tiene que ver con el círculo. Entonces, dice, lo que hace posible su conocimiento y genera la forma para el segundo aspecto. El ser, al que llamamos segundo logos, simbólicamente representado por la línea. La línea es la aparición física de la idea de esta vibración entre el punto y la periferia. Entre el punto y la periferia hay una idea y la idea se convierte en algo en el momento que se convierte en una línea, por eso habla de radios y diámetros. Entonces, por la línea o diámetro del círculo. Entonces ya está habitados los puntos que se alejan del centro de sí mismos hasta tocar la retícula final de la circunferencia del círculo. Esto se expresa como sigue en la mística frase. Tú eres mi hijo, es decir, cada sucesión de puntos. En este día te hasta construir la línea y en esta línea poco a poco se aleja de sí mismo, pero se acerca a aquello que quiere conocer a través de experiencias, que es lo que tiene que ver con la materia que está formando parte de esta creación y que está representada por el límite del propio círculo. Esta relación entre padre e hijo, en la unidad de la divina existencia, entre lo primero y lo segundo, o el primero y segundo logos, corresponde al día de la manifestación, de la replicación, de la multiplicación, primero una idea y después en la formación de sucesión de puntos
que aparecen como una línea al periodo de vida de un universo. Este engendramiento del Hijo, esta aparición del segundo logos sabiduría, que en el mundo de la forma está señalada por la diferenciación divisoria entre el espíritu, que era el punto original, y la materia, que era el límite de ese punto, es decir, la circunferencia, constituyen los dos polos entre los cuales se teje la tela del universo. Bueno, muy hermosa explicación. Y aquí lo tenemos otra vez. Entonces tenemos en los dos primeros planos, tenemos vida y forma, y ya en el plano átmico la forma tiene, como ya sabemos, esta imagen en movimiento. Es, por decirlo así, el desdoblamiento de la neutra e inactiva electricidad. Neutra e inactiva electricidad que se va a desdoblar. Por eso dice, es, por así decirlo, el desdoblamiento. La palabra desdoblamiento se utiliza mucho en idioma inglés, el unfold, cuando algo se empieza como se empieza a desenvolver. Bueno, lo que pasa es que se usa menos en castellano, por lo menos con ese sentido, y hasta una flor se empieza a desenvolver, se desdobla, un mapa, lo que fuera, para que nosotros podamos ver su grandeza y lo que está contenido ahí. Entonces es un desdoblamiento de la neutra e inactiva electricidad, que mientras está guardada, pues es neutra e es inactiva, pero está como simiente eléctrica, que se puede simbolizar en el primer logos, en la dual forma de electricidad positiva y electricidad negativa, que ya lo explicó anteriormente. Símbolos del segundo logos, porque ya hay una diferenciación, de modo que se manifieste lo inmanifestado. Se manifieste lo inmanifestado, es decir, la neutra e inactiva electricidad se manifiesta. De este desdoblamiento del primer logos está vívidamente representado en una multiplicación de células que podemos observar en el plano físico, en donde se ve que una célula se divide en dos por la aparición de una pared divisoria, porque todo cuanto aquí en la Tierra ocurre no es ni más ni menos que el reflejo de la grosera materia, de cuanto ocurre en los planos superiores, en donde están los verdaderos planos para que esto ocurra. Si recordamos, en el caso de las células hay dos grandes divisiones. La división de multiplicación, que es la que está refiriéndose aquí Annie Besant, se llama mitosis. Y la otra, que es una división sexual, se llama meiosis. ¿Y qué pasa en la mitosis? En la división mitótica, la célula, que es una unidad, empieza un proceso de división de ella misma en dos. Y entonces empiezan a pasar una serie de fases, que es prometafase, metafase, telofase y anafase, son 4. Y después de estas 4 fases, las células se elongan, se dividen en dos, luego se adelgazan las puntas y al final quedan las dos separadas. Para ir muy a grosso modo hablando de cómo sucede. Ya el que quiera verlo con mucho detalle, vea mitosis y vean las fases, cómo viene la anafase, la metafase, la telofase, etc. Todas las cuatro fases que hacen la replicación. Ahora, cada célula que se ha replicado a su vez se vuelve a dividir en dos. Y esas en 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, entonces, por eso dice que lo que pasa en las células es idéntico, pues, análogo a lo que está sucediendo acá en las porciones más ascendidas a las que tenemos acceso cuando estudiamos estas cosas. Entonces, porque todo cuanto aquí en la Tierra ocurre, la división celular, que es lo que sí podemos ver, no es ni más ni menos que el reflejo de en la grosera materia, de cuanto ocurre en los planos superiores de una manera más sutil y no idéntica, pero sí análoga. Por lo que muchas veces le sirven de muletas a nuestra coja imaginación, que es muy limitada, los estudios del desenvolvimiento físico para tratar de imaginarnos cómo es arriba. Cómo es arriba es abajo, la famosa declaración hermética. Lo físico es reflejo de lo espiritual, sí, analógicamente hablando. Después, el punto y la línea que gira con él vibran en un sentido normal a la primera vibración. El punto y la línea que gira con él vibran en el sentido normal de la primera vibración, formando de este modo el interior del círculo la cruz, que procede del Padre y del Hijo. Este es el símbolo del tercer logos, la mente creadora, la divina actividad dispuesta a manifestarse como creador. Como la cruz activa o suástica, aunque en el orden divino de desenvolvimiento del tercer logo es el que primero se manifiesta externamente de los dos planos superiores. Bueno, eso se entiende más o menos. Vamos ahora con el origen de las mónadas. Ahora nos lleva, obviamente esta es una lectura no de toda la obra, pero sí de las partes importantes de la obra para poderlas ir más o menos explicando con cierto detenimiento. Ahora se pasa, bueno, obviamente sigue hablando de las partes de la creación primaria, pero ahora va a hablarnos de las mónadas en este capítulo. Pero antes de considerar la creadora actividad del tercer logos, debemos atender al origen de las mónadas o unidades de conciencia, para cuya evolución en la materia se prepara el campo de un universo.
En el capítulo segundo trataremos más extensamente este punto, nos advierte. Las miríadas de mónadas que han de evolucionar en el inminente universo se engendran en la divina vida, como las células en los organismos antes de que se forme el campo de su evolución. A ver, las miríadas de mónadas que han de evolucionar en el inminente universo, inminente es que está a punto de aparecer, se engendran en la divina vida, ahí se engendran, en la vida divina, como las células en los organismos antes de que se forme el campo de su evolución, es decir, antes de que el ser humano sea ser humano, pues se ha generado una idea de ese ser humano y poco a poco las células empiezan a revestirlo. Por eso nos había hablado entonces del plano del arquitecto y ya como los albañiles empiezan esta construcción para llenar el plano. De esto se ha dicho, aquello quiso, yo multiplicaré y serán así. Y lo múltiple surgió de lo uno, por ese acto de voluntad. La voluntad tiene sus dos aspectos de atracción y repulsión, inspiración y expiración. Cuando surge el aspecto de repulsión, se establece la línea divisoria, la separatividad. Cuando surge el aspecto de repulsión, se establece una línea divisoria y funciona como una separación, una separatividad. Entonces, aquí nos da otra clave. La repulsión en su estado máximo, que incluye a la aproximación en su estado mínimo, establece normalmente una separatividad, con una línea divisoria. La multiplicación en el uno por la obra de la voluntad señalada en el punto de origen, que es el primer logos, el Señor indiviso, el Padre eterno. Las mónadas son las chispas del fuego supremo, los fragmentos divinos. Ya habíamos hablado entonces del ejemplo del fuego y de las chispas. Una mónada es un fragmento de la vida divina, separada de esta como entidad individual por una película de materia tan sumamente tenue que, aunque da forma separada a cada mónada, impide la libre intercomunicación de una vida así reclusa, con las vidas análogas que le rodean. La vida de las mónadas procede del primer logos y tiene, por lo tanto, el trino aspecto de conciencia en voluntad, sabiduría y actividad. Esta vida nace en el segundo plano de la Anupádaka o plano de manifestación. Son las mónadas hijos del Padre, lo mismo que lo es el segundo logos, aunque más jóvenes y sin que ninguna de sus divinas potencias pueda actuar en la materia más densa que la que de sus propios planos, al paso que él, con edades de evolución tras de sí, esté dispuesto a ejercer en sus divinos poderes como primogénitos, entre muchos hermanos. Aquí está mucho más apretada la prosa, vamos a leerlo otra vez para poder entender. La vida de las mónadas procede del primer logos y tiene, por tanto, el trino aspecto de conciencia en voluntad, sabiduría y actividad, que ya ha sido explicado. ¿Por qué? Porque procede del primer logos. Esta vida nace en el segundo plano, es decir, Anupádaka, o plano de manifestación. Son las mónadas hijas del Padre, lo mismo que lo es el segundo logos, también es hijo del Padre. Aunque más jóvenes y sin que ninguna de sus divinas potencialidades pueda actuar en la materia más densa que la de sus propios planos, al paso que él, la mónada, con edades de evolución tras de sí, esté dispuesto a ejercer sus divinos poderes como primogénito entre muchos hermanos. Bueno, esto hay que verlo con cuidado, lo que está diciendo, pero nos está hablando de muchas características de las mónadas y luego nos pone el a menos. Entonces no puede actuar en la materia densa en la que habitan sus propios planos al paso de hasta que él, con edades de evolución tras de sí, puede estar dispuesto a ejercer los divinos poderes como primogénito entre muchos hermanos. Bueno, tipos de mónadas, vamos aquí a empezar a poner ya algunos ejemplos para tratar de explicar lo que nos va diciendo Anibesan y poderlo más o menos circunscribir. Moran las mónadas en el plano Anupádaka con la raíz de su vida en el Adi. La raíz, igual que el propio Anupádaka, viene de Adi, solo que ya nos dijeron que son más jóvenes que el Anupádaka, a pesar de que los dos vienen de Adi, aunque todavía sin vehículos con los que puedan actuar, esperando el día de la manifestación de los hijos de Dios. Allí permanecen las mónadas mientras el tercer logos comienza la externa obra de manifestación y empieza a plasmar su universo objetivo que pretende infundir su vida en la materia. Al formar materiales dispuestos para construir los vehículos necesarios a la evolución de las mónadas. Pero él no quedará sumergido en su obra, pues por muy vasta que nos parezca para él, es de poca monta. Después de llenar el universo entero con una partícula de su ser, del ser sigo existiendo.
Esta maravillosa individualidad no se anonada, y tan solo una porción de ella basta para influir vida en el universo. El Logos permanece como superalma y Dios de su propio universo. Aquí pues un poco de los tipos de mónadas. Hay inferiores, tienen percepciones pero no conciencia, seres materiales e insensibles, alma, tienen cierta conciencia y percepciones, se dan cuenta de sus propios conocimientos. Las mónadas espirituales captan las verdades de la razón y del yo humano, y las divinas, que son mónadas perfectas, creadoras del universo. Bueno, este es un ejemplo nada más para tratar de explicar un poco acá, porque toda la prosa es compleja para tratar de entender el cómo se están explicando las cosas. Preparación del cambio. La formación del átomo, ya vimos la mónada en el proceso súper superior, estamos hablando de Anupadaka, y ahora vamos con la formación del átomo, es decir, la unidad en la materia, en donde van los ladrillos para que todo exista. El tercer logos, en la manifestación, la mente universal, comienza su actividad creadora, operando en la materia traída de todos los puntos del infinito espacio para la construcción de nuestro sistema solar. Esta materia existe en el espacio en modalidades que desconocemos, pero evidentemente está ya plasmada para las necesidades de varios sistemas. Nos enseñó HPV que los subplanos atómicos de nuestros planos constituyen el primer plano cósmico, o sea, el ínfimo. Si consideramos los átomos de este plano cósmico simbolizados por una nota musical, los átomos formados por el tercer logo podrían simbolizarse por los tonos menores de dicha nota. Lo que parece claro es que están estrechamente relacionados con sus correspondientes átomos de espacio, aunque no idénticos a ellos en su presente forma. Pero los 7 tipos de materia de la que se forman nuestros átomos están ya en la materia traída del espacio para construir el sistema solar. Y finalmente revierten de nuevo a ellos, la base que alude a la sucesiva sextuple división de átomos de cada vez más inferior grado cuando dice lo siguiente. Vamos a leer aquí, hay varias claves otra vez, varias claves que necesitamos repasar para entenderlas bien. Dice, lo que parece claro es que están los átomos estrechamente relacionados con los correspondientes átomos de espacio, es decir, aunque no idénticos a ellos en su presente forma. No idénticos, son análogos, pero los 7 tipos de materia de que se forman nuestros átomos están ya en la materia traída del espacio para construir el sistema solar. Ahí viene la clave esta que quería yo comentar. Es decir, para construir el sistema solar hay que atraer materia que viene del espacio. Es atraída la materia. Y entonces los 7 tipos de materia de la cual están formados nuestros átomos están ya en la materia atraída del espacio para construir el sistema solar. Es decir, los átomos ya vienen construidos de otras partes del sistema solar, es decir, del cosmos con K, y se agregan a nuestro sistema solar para construir el nuestro, o por lo menos en el que habitamos. Y finalmente revierten de nuevo a ellos. Cuando todo termine, vuelven otra vez hacia allá. Blavatsky alude a esto en esta frase de HPV. Dice, el unitario átomo cósmico se divide en 7 átomos en el plano de materia, y cada uno de estos átomos se convierte en un centro de energía. El mismo átomo cósmico se despliega en el plano espiritual en 7 rayos que, no obstante su estrecha relación, se mantienen separados hasta que termine la época llamada Kalpa, o sea, todo un Kalpa. Bueno, entonces aquí HPV nos está diciendo que en realidad ya se empieza a complicar un poco el tema con la creación de los átomos. Fuera de los límites de un universo, se asume que esta materia peculiar en estado tiene las 3 cualidades de las que ya hemos hablado: inercia, movilidad y ritmo. Se equilibran recíprocamente esos 3 aspectos hasta formar una armonía. Podemos considerarlas como un círculo en reposo. Algunos libros antiguos dicen que la totalidad de la materia es inerte en tal estado, o sea, no se manifiesta como viva, y también se les llama virgen. Es la celestial Virgen María, el océano de materia virgen que llega a la madre por obra del tercer logos, cuya actividad creadora comienza por romper aquel círculo y mudar el inestable equilibrio a la estabilidad de las cualidades. Vida es movimiento, y la vida del logo solar, su aliento como poéticamente se llama, al tocar esta adyacente materia, transmuta las cualidades en su condición de equilibrio inestable. Eso es lo que llama la ciencia el equilibrio inestable, le llama entropía, que es el grado de desorden de un sistema, que es lo que permite que un sistema se mantenga vivo gracias a la inestabilidad estable.
estable porque no se sale de ciertos límites, inestable porque no se está quieta, no es inercial, no es totalmente tamásica. Y por lo tanto, de continuo movimiento recíproco, se mueve, se acerca, se atrae, etc. Durante la vida de un universo, la materia está siempre en condición de incesante movimiento interno, con aproximación, repulsión, aproximación, repulsión. Sobre el particular, dice HPV, Fohat endurece y esparce los 7 hermanos, 7 rayos, y vivifica eléctricamente y separa en átomos el plasma primordial de la materia pregenésica. Etapas. La formación del átomo tiene 3 etapas en su formación. Bueno, estamos viendo entonces mucha de la forma como ella va explicando en una terminología ya de segunda generación todo lo que es la conciencia, pero de momento nos está hablando cómo surge todo. Bueno, entonces sentamos con las etapas. La formación de átomos tiene 3 etapas. En la primera se fija el límite en el que vibrará la animante vida de logos en ese átomo. Entonces, lo primero es que se determina en ese átomo que va a ser creado, en ese ladrillo, cómo va a vibrar la animante vida de logos en ese específico átomo, en el entendido de que están divididos en siete aspectos. Esta delimitación de la longitud de onda vibratoria se denomina técnicamente divina medida, que da a los átomos de un plano su distintiva peculiaridad, y se le llama así divina medida. A través de la divina medida entendemos entonces que la energía con conciencia, en su máxima denominación, asigna a cada átomo la capacidad de vibrar, divididos estos en 7, por lo menos hasta donde nos lo está explicando Anivesa. En la segunda etapa, el logos, de conformidad con esta divina medida, señala las líneas que determinarán la configuración de un átomo, los ejes fundamentales del desarrollo y la relación angular entre estos ejes, todo lo cual determina la forma del átomo en paridad con la del correspondiente átomo cósmico, cuya más cercana analogía son los ejes de los cristales en el plano físico. En la tercera etapa se determina la forma de la superficie o pared del átomo, midiendo la vibración y la recíproca relación angular de los ejes de desenvolvimiento. Bueno, aquí nos está hablando entonces que una vez encontrado la longitud de onda para cada átomo, dividido en 7, ahora de conformidad con esta divina medida, se señalan las líneas que determinarán la configuración del átomo respecto a los ejes fundamentales de desarrollo y la relación angular entre esos ejes, todo lo cual determina la forma del átomo en paridad con la correspondiente átomo cósmico, cuya más cercana analogía con los ejes son los cristales en el plano físico. La tercera etapa se determina la forma de la superficie o pared del átomo, midiendo la vibración y la recíproca relación angular de los ejes del desenvolvimiento. Sí, poco a poco vean cómo se va desenvolviendo. Primero vibración, dividida en 7, después la relación angular de los ejes de cada uno de los átomos, lo cual les va a dar entonces las características y condiciones para poder relacionarse entre sí mismos. Y así en cada uno tenemos la medida de su animante vida, los ejes en desenvolvimiento, y su pared o superficie claustral para la forma. Es la recíproca relación angular de los ejes del desenvolvimiento para dar forma. El tercer logos crea 5 clases de dichos átomos, cuyas 5 distintas medidas entrañan 5 vibraciones diferentes y cada clase constituye la base material de un plano. Tiene una forma específica. Entonces, ya en el tercer logos hay 5 clases de átomos con 5 distintas medidas que entrañan 5 vibraciones diferentes, porque ya vimos que cada átomo tiene una vibración diferente, y cada clase constituye una base material de un plano, o sea, tiene una forma, es un ladrillo que sirve para algo. No obstante su diversidad de objetos, cada plano tiene su fundamental tipo de átomo, al que en último término pueden reducirse todos los objetos del plano. No obstante, en su diversidad de objetos, cuando lo vemos ya emanados, cada plano tiene su fundamental tipo de átomo, pero en el último término todos se reducen a que todos vienen de lo mismo. Y ahora ya nos lleva a espíritu-materia, después de hablar de cómo se forma el átomo, cómo se subdivide, cómo se empieza por dar una vibración, cómo se divide en 7, pero solamente va a entrar en la explicación de 5, y cómo cada uno de ellos, el hecho de la asignación se le llama la famosa divina medida que le vemos acá, la delimitación de la longitud de onda vibratoria, acuérdense, se denominará técnicamente la divina medida, una divina medida para cada átomo.
al que tenemos acceso incluso en las formas de pensar, cuando una vez que el pensamiento utiliza formas muy sutiles de memoria, estaremos hablando siempre de esta equidisposición de zonas o de espacios que nosotros atraemos a través de lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Vamos ahora a la relación espíritu-materia. El calificativo espíritu-materia se comprenderá mejor si consideramos por un momento el método de la formación de los átomos en los planos sucesivos. La materia del espacio que circunda cada sistema es su raíz de materia, así se le llama, el famoso Mula Prakriti. Es su raíz de materia, la raíz es el Mula Prakriti. Como gráficamente la llaman los hinduistas, la materia de cada sistema tiene por raíz o base aquella materia circundante de la que se desenvuelve. Ojo, la materia de cada sistema tiene por raíz, acuérdense que la raíz de la materia es Mula Prakriti, tiene por raíz o base a aquella materia circundante de la cual se desenvuelve y toma incremento la materia peculiar del sistema cuyo logos o superalma atrae a su alrededor la necesaria materia del espacio y la anima con su propia vida, que en el interior de la sutil materia o la parcrítica es Atma, el yo, el espíritu de cada partícula. Dice HPV que Fohat, o energía de logos, cava agujeros en el espacio, metafóricamente hablando. Y no puede haber descripción más fiel y exacta de esto. Esta energía giratoria, como los chakras, forma innumerables vórtices modelados por la divina energía y los ejes de desenvolvimiento. Todos ellos están cubiertos por la materia del espacio. Así tenemos Atma envuelto en una cáscara de Mula Prakriti, el espacio de una corteza de materia y cada uno de estos vórtices es un átomo del primero y supremo plano Adi. Algunos permanecen en su estado atómico y otros se congregan en moléculas, que agrupándose a su vez constituyen más complejas combinaciones moleculares para la formación de 6 subplanos inferiores atómicos. Aquí nos empieza a dar ya entonces mucho más datos acerca de cómo se hace el desenvolvimiento de los átomos en el contexto específico de la materia. Vamos a ver otra vez con cuidado para que nos quede más o menos claro cómo lo que está diciendo. Bueno, el calificativo espíritu-materia, que lo hemos leído mucho, se comprenderá mejor si consideramos por un momento el método de la formación de los átomos de los planos sucesivos. Ya hemos hablado mucho de los átomos, recuerden, lo está como desdoblando. La materia del espacio que circunda cada sistema, porque acuérdense que cada sistema solar toma materia que ya preexiste en el espacio, la va tomando para utilizarla en la creación del propio sistema solar. La materia de cada sistema tiene por raíz o base aquella materia circundante de la que ya se desenvuelve y toma incremento la materia peculiar del sistema, cuyo logos o superalma atrae a su alrededor la necesaria materia del espacio, es decir, la que estaba por ahí, pero que se requiere para formar el sistema solar, y la anima con su propia vida. Esa materia llega a este espacio, a este sistema solar, y es animada con la propia vida de lo que va a ser ese sistema solar, que en el interior de la sutil materia mulapacrética es Atma. Es como el Atma solar, el yo, el espíritu de cada partícula, de lo que va a conformar el espacio. Ha sido tomada del espacio, pero al ser tomado la materia, esa materia es animada con la propia vida del sistema que va a ser creado. Dice HPV que Fohat, o energía de logos, cava agujeros en el espacio y no puede haber descripción más fiel y exacta. Esta energía giratoria forma innumerables vórtices, modelados por la divina energía y los ejes de desenvolvimiento. Todos ellos están cubiertos por la materia del espacio. Así tenemos a un Atma envuelto en una cáscara de Mula Prakriti, el espíritu de una corteza de materia, y cada uno de estos vórtices es un átomo del primero y supremo plano Adi. Algunos permanecen en ese estado atómico único, individualizado, y otros se congregan formando moléculas, que agrupándose a su vez constituyen las más complejas combinaciones moleculares para formar 6 subplanos inferiores al átomo. Otra vez pasamos de la unidad a la diversidad. Y viene ahora la formación de los átomos del segundo plano, luego de fijados su medida y sus ejes de desenvolvimiento por el tercer logos. Bueno, voy a dejar hasta acá porque tiene cierta densidad lo que estamos viendo. Y les recuerdo que vamos a ver en las siguientes sesiones esto con más calma, con más cuidado, con más detalle. Esta obra la voy a subir al chat para que ustedes la bajen y la lean, pero eso va a facilitar mucho el que pueda yo ir leyendo
las explicaciones que ahí se dan y podamos tener un pequeño debate de lo que entendemos tanto ustedes como yo a la hora de ir leyendo esto que tiene cierta complejidad, no tanta, la entendemos porque hemos tenido ya muchas sesiones donde esto se nos va explicando, pero tiene detalles que no están en esas explicaciones. Son detalles adicionales, como los átomos universales que son tomados para la formación del sistema solar, como el hecho de que los átomos se subdividan, en una serie de cosas que ya habíamos visto acá, algunas otras que habíamos visto, la divina medida, que también es muy importante para que esa descripción técnica delimita y diferencia a cada átomo en función de lo sutil que está en su modelo vibracional o no sutil, etcétera. Bueno, todas estas cosas entonces las vamos a dejar hasta acá de momento y les recuerdo que la próxima sesión vamos a arrancar la sesión a las 10 de la mañana para continuar con esta clase de ciencia, que ahora estamos en la ciencia más esotérica, la ciencia en donde ella va adelantando a la psicología en 1904, o sea, hace más de 100 años, una serie de cosas para que la psicología las utilice y evidentemente pues, no las ha utilizado, por lo menos no en la medida en la que ella las está compartiendo. Bueno, voy a terminar acá para que podamos pasar a una serie de preguntas y recuerden para los que entraron más tarde que la próxima sesión de 10 a 11 de la mañana, tiempo del centro de México, voy a continuar con la ciencia y de 11:30 de ese mismo día a 12:30 voy a empezar ya con las cartas de los Mahatmas. Ya había puesto ahí la publicidad para que pudiéramos verla. Bueno, voy a dejar de compartir para que podamos pasar a